Ok. Perdón, que no sabía cómo y cerré todo y tenía que pausa y no sabía cómo. Bueno, listo. Bueno, mientras se van conectando, voy anotando acá. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias. Yeah. Yeah. Preguntan si alguien sabe cuántos somos. Hasta recién había 110 personas conectadas, ahora hay 60, porque bueno, tuve que cortar, así que ya se irán conectando las que van después. Vale. Espada. Y la copa. Vale. Bueno, ahora sí. Entonces, espero que todos los otros sepan que se tienen que volver a conectar. Perdón por haber cerrado la página. Ahora hay un perro que grita. Antes los vecinos gritaban, ahora hay un perro que grita. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Corta esto. Bueno, como había dicho, entonces, estas estructuras, lo voy a dibujar para que lo tengamos en cuenta.
Bueno, dentro de lo que es el cubo de las dimensiones, cada uno de los portales del cubo vale. Entonces, cada uno de los cubos que tenemos, que conformamos cada uno de nosotros, todos nosotros estamos compuestos por esta estructura de 9 dimensiones. Entonces, las 9 dimensiones, para repetir, no son niveles de conciencias donde se ubican entidades diferentes en diferentes planos dimensionales, sino que en realidad son 9 perspectivas en las que cada ser existe. O sea que nosotros tenemos nosotros estamos en tercera dimensión, pero tenemos nuestro correlativo en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta, séptima, octava y novena dimensión. Nosotros estamos ubicados en todas las dimensiones al mismo tiempo y tenemos a un yo superior, a un guía, a un maestro, a una edad creadora, a un serafín, a un querubín, que están relacionados directamente con nosotros a través de cada uno de los portales de estas dimensiones. Por eso es lo que se nos llama seres multidimensionales. Somos seres multidimensionales en relación a que desde el centro del nosotros tenemos las 8 perspectivas externas y la novena interna que está en el centro de nosotros. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, cuando hablamos de que cada dimensión tiene una vibración específica, para que nosotros podamos abrir las puertas de cada dimensión, nosotros en el interior tenemos que vibrar con esa resonancia específica. Estas 6 líneas que atraviesan de este nodo de aquí a este de aquí, por el centro, ¿sí? Pasando por el centro, este de aquí conectada con esta de aquí, pasando por el centro. Esto es una forma de 2 dimensiones en que podemos ver la tridimensionalidad de este cubo. ¿Sí? Entonces, esas 6 líneas que conforman los diferentes aspectos de este cubo van a ser las cuerdas que van a ser las cuerdas que van a resonar en el centro de nosotros, haciéndonos dar cuenta de que, como en la novena dimensión, todas las probabilidades ya existen dentro de nosotros. O sea que no hay nada que nos condicione externamente, sino que todo se autorrelaciona con nosotros, nuestro interior. Si nosotros resonamos correctamente en estas 9 vocales y a su vez a estas vocales le activamos a cada una de ellas el tetraedro correspondiente, ¿sí? Si a cada una de ellas, a su vez, activamos el tetraedro correspondiente, le estamos dando el arco de la puerta, ¿sí?, a este portal interdimensional. Entonces, ese marco de la puerta son todas las consonantes que estuvimos viendo acá, ¿sí? Cada una de estas consonantes, entonces, va a representar a uno de estos grupos. Ma, na, ma, ña van a ser los puntos de tetraedro de la puerta A. Ya, la son los puntos de la puerta tetraédrica del portal dimensional de la segunda dimensión A. Y así, constantemente en cada una de estas dimensiones, llegar a la novena dimensión, ¿sí?, del cubo. Entonces, recuerden, tenemos 4 arriba, 4 abajo,
atrás de todo, y una en el centro que es la que se conecta a partir de las líneas que conectan tiempo y espacio. Esta estructura, entonces, ¿qué significa? Que toda la estructura universal está compuesta por nueve dimensiones que están constituidas en 36 aspectos sutiles. Los 36 aspectos son los que están fuera y 36 aspectos densos que son los que están aquí dentro en la caja. Entonces, estos 36 aspectos de cada uno de los tetraedros, ¿sí?, de las puntas, se exhalan hacia afuera, hacia otros planos dimensionales, y otros hacia adentro. Entonces, 36 aspectos externos y 36 aspectos internos del cubo. ¿Sí? Esto nos va a dar los 76 nombres que alrededor nuestro abren las puertas a las potencialidades de quien yo soy. ¿Sí? Ese es el orden en el que podemos ver visualmente todas las otras letras. 72 nombres o 72 letras que van a dar lugar a todas las perspectivas de este ser que yo soy. Y una vez que tengo todo esto, que observo todo esto, la cuestión es cómo abro esas puertas. Si todas estas son las puertas hacia las diferentes dimensiones y hacia los diferentes potenciales del cosmos, ¿cómo hago para que ellas vengan a mí? Lo que tengo que hacer es abrirlas a través de las llaves correspondientes. Tengo 4 llaves correspondientes para abrir todas estas puertas. Estas llaves eran lo que los atlantes reconocían como la metodología por la cual se puede abrir la puerta del ser en esta cámara cúbica para que todas las dimensiones puedan ingresar. Entonces, fíjense que dentro de este patrón, de esta estructura también, nosotros tenemos que los antiguos diseñaron estos cubos en función de estar dentro de un octaedro. ¿Sí? Si tomamos cada uno de los puntos de este cubo, lo que vamos a obtener después es un octaedro. Este octaedro mayor arriba nos va a mostrar que ¿cómo aparece este octaedro? A partir de que la base de este cubo genera una quinta dimensión. Entonces se proyecta hacia el externo, proyectando a su vez la imagen de una pirámide. Por eso las pirámides en su interior tenían cámaras, normalmente en forma cúbica o rectangular, para recordar los diferentes aspectos de este cosmos. De esta forma tenemos pirámides en todo el mundo con una caja en el interior para que una persona se siente en su centro y a partir de eso abra a través de su proceso interno las llaves, gire las llaves para abrir las 9 puertas que permiten al ser conectarse a los 72 potencialidades del universo. ¿Sí? Imaginemos entonces que tenemos 36 potencialidades densas y 36 potencialidades sutiles, ¿sí? Y que están trabadas en el marco de la puerta de las 9 puertas del universo, las que tenemos que abrir. Para abrir esas puertas del universo, lo que tenemos que hacer es girar las llaves que abren esta puerta. Entonces, esas llaves van a ser... La primera le llamamos bastón, la segunda piedra, la tercera la espada y la cuarta la copa. Es el proceso de apertura, de gire de las llaves para que estas puertas se puedan abrir. Entonces, para la copa vamos a necesitar, para el bastón vamos a necesitar fortalecer la columna vertebral. El bastón natural de los seres es la columna. Entonces, la columna, ese bastón jet, el bastón was, el que marca el camino, el que abre el camino,
es el bastón que representa en el antiguo Egipto y la antigua Atlántida, representan la columna vertebral. Este bastón entonces va a tener el coxis y el atlas, ¿sí? Y en su paso van a estar las 33 vértebras por las que hay que pasar. Recordemos, 33 vértebras. ¿Qué son las 33 vértebras? Vuelvan al taller en el que hablé de esto, no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, pero que expliqué el proceso de cómo las 9 vocales van pasando de una dimensión a la otra para hacer un proceso de 33. Vuelvan a esa información de uno de los cursos anteriores de Arsagan que tienen acá disponible, donde explico lo que significaba una cuarentena, ¿sí? Dentro del proceso de pasar 33 etapas en las que se integraba en cuerpo, mental y en espíritu los pasos de cada dimensión en el universo, ¿sí? Bueno, recuerden eso, vayan a esa información y van a entender los pasos de la copa. Paso a paso de la copa. Son 10 pasos para el cuerpo, que son las 10 primeras, que son 9 dimensiones más una de integración. Luego lo mismo, 9 dimensiones más una de integración, 10 vértebras para el paso, para el alma, para el proceso emocional, y luego las 9 dimensiones con una de integración en el atlas, que hacen referencia a los 10 pasos o 10 vértices de aspecto mental espiritual. Tenemos los 33 niveles entonces aquí, en este plano, 33 niveles y 3 niveles diferentes, ¿sí? Que nos va a dar los 36 pasos, que son las 36 consonantes también, ¿sí? Entonces, son 33 pasos en 3 niveles diferentes. 36, ¿sí? 36 igual que las consonantes, que son los que tengo que cumplir desde la M hasta la Q, hasta la raíz más profunda, desde la puerta del espíritu en el Atlas hasta la raíz más profunda en el coxis. Ma, na, ña, ña, ya, la, ge, wak, sa, ra, y así. Cada una de las vértebras representa una de las consonantes hasta llegar a la Q. ¿Sí? Entonces, estos 3 niveles de conciencia, estas 33 vértebras en los 3 niveles, se va a dar en lo que es el bastón, que busca tener coherencia entre todos los aspectos de su ser, para que su ser, el ser de cada uno, tenga y vivencie el orden de todo el universo y de todas las estructuras universales dentro de sí, para que el cambio del espíritu se plasme dentro de mi interior. Entonces el bastón lo que buscaba es que todos los seres que fueran las puertas del universo supieran encontrar el eje de su propio ser. Y el eje de su propio ser es, como habíamos hablado antes, que haya una coherencia estructural entre lo que hace, siente y piensa. ¿Sí? Eso es el bastón. La forma de ordenar vibracionalmente lo que pienso, siento y hago es a través de las 9 vocales. Las 9 vocales ubicadas, la A en lo más alto y la U en lo más bajo, y a cada una le vamos a ir utilizando sus consonantes para que resuenen dentro de cada uno de los niveles del ser, para que resuenen en cada uno de las partes del cuerpo. Lo que voy a hacer con el bastón es utilizar el canto de vocales y luego el canto de las consonantes. ¿De qué manera? Empiezo a realizar el sonido del bastón para buscar mi equilibrio. Esto es, espalda bien recta, si es posible de pie, ¿sí? Espalda bien recta, busco equilibrio, dibujo este equilibrio dentro de mi cuerpo con mis manos, si es necesario, ¿sí? Voy posicionando mis manos en forma de equilibrio y voy desde lo más alto a lo más bajo, yendo y viniendo, una y otra vez. A, E, I, U, O, U, U.
U, O, Y, I, E, A. Una y otra vez, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, todo el tiempo repitiendo para diferenciar los niveles de conciencia. Una vez que tengo esos diferenciados, recuerdo que en la A tengo el tetraedro de ma, na, ma, ña. Aquí el tetraedro de ya, la. Aquí el tetraedro de ge, ga, wa, za, ra. Y así voy pasando por cada uno de los niveles, ¿sí? Sabiendo que cada consonante va a representar a un nivel estructural de la columna espiritual de mi ser. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a ir buscando la coherencia a través del canto, en que en el principio voy a ir repitiendo las vocales solamente, ¿sí? Y luego, con el tiempo, voy a ir cantando, ¿sí? Las vocales. Me voy dejando fluir a través del canto para ir sintiendo la vibración atravesar todo mi cuerpo y todo mi ser. Cuando voy dejando que fluya esta energía, siempre con mis manos la ubico en forma vertical para que atraviese y no se vaya, no fluya, no se mueva por todos lados, sino por el bastón. El orden que se tenía que tener es que todas las vocales estén alineadas armónicamente. Y alineadas armónicamente es que no sea un canto. No, no es un canto así, sino que es de la forma que lo sientan, de la forma que le resuene, de la forma que vibre, pero en orden, ¿sí? En orden de A, U, de U a A, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a ir ordenando el bastón, para que haya un flujo correcto a través de los chakras y no un mareo de los chakras. Como estamos en Acuario, obviamente, ¿sí? Obviamente que vamos a estar pensando siempre en, no, pero a mí me gusta fluir, me gusta salir. Sí, esto lo vamos a hacer, esto es inevitable cuando estamos en un trabajo energético y hay que empezar a fluir y las cosas salen naturales. Está todo bien. Lo que estoy mostrando acá es específicamente lo que el orden de preparación. Esto es como aprender a conducir, ¿sí? O sea, voy aprendiendo las partes del coche, voy aprendiendo qué tengo que pisar más, qué tengo que pisar menos, cómo tengo que utilizar el volante. Bueno, voy de a poco sabiendo parte por parte, voy practicando y luego ya es prácticamente intuir, fluir y dejarse llevar, ¿sí? Esta es una forma más, así se puede entender mejor. Entonces, tengo que practicar este orden y hacerlo como una práctica constante para mantener este orden interno, y una vez que una vez que que logro encontrar este orden, este eje, lo que empiezo a hacer es a fluir en los momentos que hay que trabajar con el flujo, ¿sí? Pero ya voy a tener naturalizado el ubicar las vibraciones, el ubicar el flujo en mi mundo interno, etc. ¿Sí? Bueno, así sería. Entonces, como decía, el bastón, ¿sí?, busca que el ser que está dentro de esta caja, de este cubo, tenga un orden,
tenga un orden vibracional que conecte el aspecto espiritual, el emocional, álmico y el físico en coherencia, ¿sí? En armonización. Porque normalmente nosotros estamos, por nuestra vida diaria, desarmonizados y cada uno de los sonidos está ubicado en lugares que no le corresponden. Por eso es importante que el bastón nos ayude como llave para abrir las puertas correctamente. ¿Está? Esa es la lógica del bastón. Dejar que fluya por nuestro eje. Una vez que fluye correctamente por nuestro eje, pasamos a la piedra. La piedra son todas las articulaciones y la red, ¿sí? Las articulaciones van generando en la red alrededor del cuerpo y esta estructura de red se va anclando en lo que serían los portales del cuerpo. Los portales del cuerpo van a ser las articulaciones que sostienen los portales, ¿sí? La articulación en sí, la estructura ósea, es la que va a dar estructura al punto por donde fluye la información. Es decir, que son los marcos de las puertas. Por eso, la piedra se trabaja con consonantes, ¿sí? No con vocales, sino con consonantes. Se va a trabajar cada una con una consonante específica. Si miran en YouTube mis videos en mi canal de cómo trabajar con las 4 llaves, se llama así, las 4 llaves, ahí estoy explicando bien cuáles son las consonantes correspondientes a cada punto del cuerpo, ¿sí? Con las que se tiene que trabajar para ir abriendo los tetraedros. ¿Está? Entonces, cada uno de los portales de la piedra son los tetraedros consonánticos que abren el portal por el cual fluir la información del bastón. ¿Sí? Esa es la otra llave, la llave de, a través del sonido, empezar a abrir los tetraedros, empezar a servir la información de los tetraedros que componen nuestra estructura de la red. Esta es la estructura que también vamos a trabajar en el planeta. Cada uno de los puntos a los que vamos en el planeta tiene un punto positivo y uno negativo que van formando las antípodas de esta información y van creando la red. Este tejido de la red de un punto al otro entre tiempo y espacio se da a través de las consonantes porque es la estructura que sostiene los portales. ¿Sí? El video de YouTube se llama Las 4 llaves y está en mi canal de YouTube. Ahí muestro físicamente el cuerpo cómo trabajar estas 4 llaves. Acá no lo voy a explicar porque ya está explicado en un video, pero lo que sí estoy haciendo es explicar la coherencia de dónde viene todo y cómo se unifica todo. Entonces, una vez que entiendo que cada uno de estos puntos son tetraedros consonánticos que abren los tales de la red, la información de la red en cuerpo físico tiene que empezar a unificar el tiempo. Y el tiempo es la espada. Este es el eje, el yo soy, este es el espacio, este es el tiempo. ¿Sí? Entonces, la piedra lo que hace es trabajar sobre las articulaciones del espacio, mientras que la espada va a trabajar sobre el flujo del tiempo a través de los portales del espacio. ¿De qué manera? La llave de la espada es que la persona que está dentro del cubo dimensional abra y permita fluir a través de su cuerpo el toroide, y este toroide, esta forma de manzana, vamos a tener un aspecto delante, uno a la derecha, otro a la izquierda y otro detrás. El que está detrás va a representar todo el pasado, todo lo que ya hice, lo que tengo en la mochila, tanto positivo como negativo. Lo que tengo delante representa el futuro y todo lo potencial, todo lo que puedo llegar a ser. Lo que tengo a mi derecha es todo lo que yo entrego, ¿sí? En mi presente, aquí y ahora, y lo que tengo a mi izquierda, toda la información que recibo en mi presente, aquí y ahora. Esta información de pasado, presente y futuro, ¿sí? El pasado de atrás,
presenta los dos lados de adelante, lo vamos a conectar de tal manera que haya un flujo constante a través del bastón, ¿sí? Siempre desde el bastón. Desde mi bastón conecto el pasado, desde mi eje conecto el futuro, desde mi eje conecto lo que doy y desde mi eje conecto lo que recibo. Cuando creo este toroide a mi alrededor, estoy permitiéndome que haya flujo de tiempo, conectarme con los cubos de todos los tiempos y espacios, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo acá es preparar mi ser para recibir información. Lo que estoy haciendo es abrir las puertas para que entre esa información a mi ser. Lo que estoy haciendo aquí es generar el flujo como las olas del tiempo para que la información de todos los tiempos me atraviese, de toda la información de todos los seres de todo el universo me atraviese, ¿sí? Y luego en la última lo que hago es abrirme a recibirlo a mi eje, ¿sí? Preparo mi eje, a las puertas, le genero movimiento a través del tiempo para que fluya la información y luego absorbo la información a mi eje. Entonces, la copa es recibir toda esa información. Es como absorber la información hacia el centro, sacarla por otro lado y absorberla de nuevo por otro portal y por otro lado y otra vez por cada uno de los portales. Podríamos ver entonces que que tendríamos que dibujar este bastón en el centro de esta persona aquí, que unifica todo el ser, ¿sí? el eje potencial del ser. Dibujo que normalmente nosotros hemos visto de esta manera. ¿Sí? Que obviamente todos conocen de esta manera. El nombre del video. Esta estructura de yo en el centro de la caja también se estructura de esta manera. Entonces, ahí podemos contemplar lo siguiente. Podemos contemplar que en el centro se encuentra el bastón. En el centro se encuentra el bastón. Luego están todas las articulaciones que son los puntos de la red. Todas las articulaciones como los puntos de la red. Luego tengo todos los tiempos y los espacios. Y luego la absorción de la información. Para que lo vean. Estas serían las 4 llaves vistas desde otro punto de vista. Tengo el cubo, que soy yo, hacia todas las dimensiones, y tengo el bastón en el centro, ¿sí? Ahí con los dos pies, y la conexión hacia arriba. El bastón en el centro, equilibrio del bastón, y luego abro puertas, que son todos los puntitos del cuerpo, las articulaciones, hacia todas las direcciones del cubo, y una vez que hago eso, expando la energía del tiempo para poder ser atravesado por presente, pasado y futuro, y que toda la información que descienda en mí tenga que ver con todos los tiempos y todos los espacios, y luego lo absorbo por los portales de la red, ¿sí? Hacia dentro a una dimensión. Entonces, lo que a este de acá, entonces son las 9 vocales alineadas y todas las consonantes alineadas. Estos son las consonantes que dan marco a las vocales, ¿sí? Acá lo importante son las consonantes. Acá
es el sonido nasal, porque estoy abriendo las puertas, sonido nasal y respiración con H, porque estoy hablando de las puertas del tiempo, ¿sí? Y a este de aquí, otra vez las bocas, porque estoy abriendo los canales de la información. Entonces, para que lo podamos tener bien por escrito. El bastón trabaja con A, E, I, Y, U, O, U y U. La espada, perdón, la piedra va a trabajar con todas las consonantes. La espada va a trabajar con las letras M y H. Y la copa va a trabajar con las vocales. Entonces, el bastón va a trabajar con todas las vocales, pasando una por una en orden, del principio al final, del final al principio, trabajando con todo el bastón en el eje del ser. La piedra va a trabajar con todas las consonantes, o sea que vamos a poder utilizar los sonidos vocálicos para conectar, pero concretamente lo que importa acá son las consonantes para que vibren en cada una de las puertas del ser, ¿sí? Las articulaciones, todas las articulaciones vibrando. Luego, creo que los nombres de las articulaciones están en el librito. ¿Cómo se llama ese librito que escribí? Manual del activador planetario. Dios mío, no sé lo que hice. El manual del activador planetario, ahí están las consonantes, también cómo se ubican dentro del cuerpo. Entonces tengo la piedra, va a trabajar todas las consonantes, ¿sí? Luego tenemos la espada. La espada va a trabajar la M y la H. ¿Por qué la M y la H? Esto es algo en lo que me quería centrar un momento. La M es la puerta, ¿sí? Entonces, como la E puerta, todo lo que sea para abrir, para resonar, para vibrar hacia afuera, o que entre y que salga información, es con la letra nasal. La estructura nasal M, N, NA y ña van a estar ubicadas, ¿sí?, dentro de la boca de tal forma que lo que hacen es un circuito que hace vibrar a la glándula pineal y la glándula hipófisis. La letra M. Concretamente la M, porque hacemos... La M abre la puerta hacia afuera. Si se ponen a hacer el sonido M ahora, van a ver que este sonido vibra de acá para afuera. Cuando yo recorro hacia el interior, hacia arriba, y pronunciando la letra N, van a notar la vibración en la nariz y parte del paladar arriba. Cuando hago la letra MA, lo van a notar en el fondo del paladar. Y cuando hago ña, lo van a notar debajo, cerca de la garganta. ¿Qué significa esto? Que la vibración ma, ña, hace vibrar en círculo todo el portal de
la boca, ¿sí? Hacer este circuito de sonido M, ma, na, no, ña, hace que toda la boca vibre en círculo, desde lo externo a lo interno y lo externo al interno, una y otra vez, empieza a vibrar constantemente y genera un circuito de apertura de vibración que hace vibrar tanto delante como por debajo como por detrás a la silla turca, que es donde va a estar ubicada la glándula pineal y detrás la glándula hipófisis. Entonces, cuando van vibrando estos huesitos dentro del cráneo, hacen que estas dos glándulas empiecen a resonar. Y cuando empiezan a resonar estas dos glándulas pasa lo siguiente. La glándula pineal, al resonar, empieza a romper su estructura para poder observar más allá. Es como decir, la glándula pineal es la que en el cuerpo controla el metabolismo del sueño, ¿sí? O sea que todo lo que tenga que ver con soñar, con estar cansado, con querer ir a dormir, con despertarse, lo normal que es el ciclo del sueño, ¿sí? Querer despertarse, hacer el día, después irse a dormir, tener sueño, etc., es lo que controla la glándula pineal. Y por eso mismo consideramos a la glándula pineal la glándula que nos despierta, espiritualmente también. Biológicamente se dedica a dormirnos y a despertar, y espiritualmente, energéticamente, conscientemente, hace exactamente lo mismo. Hace que nos despertar o que despertemos espiritualmente o nos durmamos, ¿sí? Por eso se dice abrir el tercer ojo, es despertar a las dimensiones. Entonces, cuando esta glándula vibra, es como un llamado al sueño o al despertar espiritual, ¿sí? Por lo tanto, implica que estoy listo para ver algo diferente. Y a nivel de la glándula hipófisis, es la que controla toda la hormonización de las otras glándulas. Es como la que regula en cierta forma que todo el cuerpo funcione glandularmente. Por lo tanto, si los chakras están inscriptos energéticamente en los órganos principales, las glándulas principales que generan las hormonas para que funcione el cuerpo, entonces cuando la glándula hipófisis vibra, se activa y por lo tanto activa la reacción química en todos los otros chakras. Por lo tanto, solo con la vibración nasal y bucal, ¿sí? Estamos generando un gran cambio vibracional dentro de nuestro cuerpo que tiene que ver con el despertar de la glándula pineal y la conexión de todos los chakras a través de la glándula hipófisis, ¿sí? Por eso es importante entonces que utilicemos esos sonidos. Y la letra H tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces es la respiración. Ese sonido es la H. Entonces, cuando yo utilizo al empezar a vibrar de estas formas, al empezar a vibrar con respiración profunda, exhalación profunda a través del sonido de la H y los sonidos nasales M, N, Na y Ña, lo que estoy haciendo es generar una conectividad en todo el cuerpo. Por eso es importante que antes de cualquier apertura, la llave más fundamental es utilizar las letras nasales y bucales, ¿sí? O sea, sobre todo los sonidos nasales. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar en las 4, pero en esta de acá, constantemente el sonido nasal, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando sobre las puertas del tiempo. Y luego, la copa, vamos a trabajar de nuevo las vocales porque tenemos que descender la información. Él ordena los chakras, la copa recibe la información para los chakras.
Si los chakras no están alineados en vibración, entonces cuando haga la información va a entrar desordenadamente, ¿sí? No va a entrar ordenadamente por resonancia al chakra que le corresponde. Si yo desciendo una información que corresponde al laringio, porque es la verdad, la coherencia, la resonancia, etc., y yo no estoy en equilibrio, estoy depurando, me parece, porque no tengo sueño. Con todo esto, con tanta vocal, estoy depurando. Entonces, la letra E, la información que tenga que entrar por el chakra laringio, tiene que entrar alineado a la letra E, si no va a ir a cualquier otra. Por eso es importante alinear los chakras en vibración para que estén en resonancia perfecta, y a partir de eso pueda recibir la información correspondiente, ¿sí? Preguntan si la vibración natural de los gatos ayuda en algún proceso. Los gatos tienen naturalizado el motor que calibra las energías, ¿sí? O sea, los que no les gustan los gatos, les vendría bien uno. Los gatos lo que hacen es buscar los lugares desequilibrados, y a través del ronroneo lo que hacen es hacer que ese motor energético entre en resonancia, ¿sí? O sea que ayuda a utilizar esa resonancia. Yo les estoy dando acá es cómo ser ustedes mismos un gato, ¿sí? Con este sonido, hacer vibrar este sonido, es como generar ese motor constante. Para que nosotros mismos seamos los que podemos hacer esa calibración sin necesidad de que lo tenga que hacer un gato nosotros. O un terapeuta. Pero bueno, un gato creo que es más económico que un terapeuta, últimamente. Entonces, adopten un gato si quieren estar equilibrados. Entonces, este ordenamiento entonces es el que va a permitir la apertura de las llaves de todo el circuito. La apertura de las llaves de todo el circuito interdimensional. Por eso estuve en varios talleres explicando el funcionamiento de las 4 llaves y cómo utilizarlo. Cada uno lo puede hacer a su manera, ¿sí? Cada uno encontrará su forma de fluir dentro de trabajo, de equilibrar. Puede ser una terapia energética que equilibre los chakras, puede ser un gato, puede ser una meditación sobre un árbol, algo que me equilibre, ¿sí? El bastón, más allá de que yo haya diseñado una técnica que está compartida en YouTube para que la puedan ir imitando y hacer como ordenadamente esto, cada uno va a tener su forma, ¿sí? Cada uno va a tener su forma de hacerlo. Entonces, busquen una forma que les permitan alinearse los chakras a la manera que ustedes lo sientan, y agréguenle a eso el orden de la vibración, ¿sí? Desde la A a la U. Hacen el orden de la vibración y a su manera, ¿sí? Me gusta esa. Gato, el terapeuta de los pobres. Es buena esa. Entonces, después, en el siguiente, que sería la piedra, también busquen su manera de hacerlo lo que van a hacer, pueden hacerlo también, es buscar piedras que se relacionen a cada chakra, con cada color. Se forman una especie de altar en el suelo con todas las piedras a su alrededor, ¿sí? Con piedras que tengan, piedras de colores, piedras de lugares que hayan recogido, que les sean importantes para ustedes. Traten de tener 36, ¿sí? 36 piedras para relacionarlas a todos los puntos del cuerpo que son portales. Entonces, ponen esas 36 piedras a su alrededor,
se acuestan en el centro o se sientan en el centro, ¿sí? En posición de loto, lo que hacen es focalizar en el exterior estas piedras, ¿sí? Y pueden escribirse delante de cada piedra las consonantes, ¿sí? Entonces ponen un círculo en que tienen cada piedra con un papelito con la consonante, con una consonante, ¿sí? Las pueden poner en orden desde la M hasta la Q, todo haciendo el circuito alrededor, y simplemente pueden estar cantando las vocales, teniendo las consonantes a su alrededor como una forma de estructurar el patrón, o pueden cantar las consonantes y repetirlas, ¿sí? Tocando cada articulación, haciéndose un masaje, la manera que ustedes lo sientan para poder trabajar las articulaciones. Yo ahí les doy una, ¿sí? Que es esta interconexión, ir tejiendo la red chakra por chakra, ¿sí? Y cómo trabajando esas articulaciones. Así que, bueno, ustedes busquen una manera con la que se sientan cómodos para trabajar estas articulaciones, y a partir de eso, con el sonido. Largan las consonantes, resuenan con las vocales y las consonantes, etc. ¿Sí? En el otro pueden decir las vocales, pero sobre todo sonido nasal y aspirado la H. Entonces van abriendo las patas a través de la inspiración, a través del movimiento. Esto también puede ser una danza, puede ser un baile, pueden moviendo los brazos. Es simplemente hacer físico el flujo de la información del tiempo a través de los sonidos nasales y, si lo desean, también vocálicos. Y por último, esto es recibir esa información, o sea que es inspirar y otra vez ordenadamente voy descendiendo esa información a cada uno de los puntos del cuerpo, descendiendo cada uno de los portales este flujo de información. Cuando durante los años 2020 y 2021 que hagamos el viaje Yo Soy, en cada uno de los nodos a los que hay que ir, cada uno de los centros de poder, mientras yo voy a hacer esto en cada uno de los nodos a los que yo voy, pero cuando yo publique el texto, perdón, el mapa de donde todos pueden ir y pueden acercarse para trabajar sobre la red, lo que les voy a pedir es que empiecen a practicar las 4 llaves de la manera que ustedes lo sientan, pero que practiquen las 4 llaves para tener un equilibrio, girar la llave de su centro, girar la llave de cada portal de las articulaciones del espacio, girar las llaves del tiempo a su alrededor y girar las llaves que permitan el ingreso de esta información. Estas 4 llaves, entonces, son para que cada uno de ustedes se convierta en sí un propio portal hacia todas las dimensiones, permitiendo que el sitio donde se encuentran se convierta en un portal en sí mismo. ¿Está? Entonces, cuando yo realizo esta activación de todo el potencial de mi yo soy a través de la apertura de las puertas, lo que voy a pedir es el anclaje de toda esa información dentro de un punto de la red. Vale, a ver si hay algo más que quería agregar acá. Bueno, como decía, de lo que es la creación de los mantras o de los nombres, esto ayuda a que cuando uno va a un lugar, a un lugar que va a trabajar, sabiendo el nombre, buscando la etimología del nombre, reconociendo la historia de ese nombre, luego tengo que desmembrar la energía en ese nombre. Y por lo tanto, si agarro el nombre de un portal, por ejemplo, a ver, un lugar que sea un portal corto, por ejemplo, Leide, se me viene a la cabeza ahora. Entonces,
más allá de buscar la información de qué significa el Teide en el volcán de las Islas Canarias de Tenerife, más allá de buscar qué significa etimológicamente en el idioma nativo, etc., lo que aquí vibracionalmente vamos a hacer con el portal es ver qué significa la T, qué significa la E, la I, la D y la E. ¿Sí? Entonces voy a buscar T es horizonte, tierra, materia, realidad. ¿Sí? La E es la verdad, la I es el equilibrio, la D es la familia, el ser. Eh, cuerpo, alma, espíritu, la Trinidad. Y la E es la verdad. Entonces, tiene que ver con una realidad que despierta una verdad para encontrar el equilibrio a través de la Trinidad, que resuene, que ve en una verdad. Entonces, tiene que ver con un lugar físico que habla de una verdad que debe ser equilibrada, ¿sí? Que está ahí para equilibrar la verdad de lo que es trino, por decirlo así, ¿no? Luego buscarle el significado a lo que están viendo, pero en este caso, obviamente que lo que estoy viendo es la visión de cada letra. Más allá de interpretar el nombre vibracionalmente, luego lo que voy a tener que buscar es con qué letras voy a trabajar el lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a construir para, por ejemplo, ese lugar, pongamos que necesita reseñar una realidad que sea trascendental. Diseñar es la letra J, una realidad es la letra T, y trascender a una realidad diferente es la letra Ch. ¿Sí? Entonces, Hatach, por ejemplo, Hatoch, Hatich, eh, eh, van creando la palabra, ¿sí? K-H-T-Ch. Entonces, van dando como un mantra o una palabra con la cual van a trabajar en ese lugar, en ese portal específico. ¿Sí? Esto es lo que... pero más que decirlo o más que escribirlo, es cantarlo. Recuerden que no es lo mismo tener una letra, una palabra, decir una palabra, que resonar una palabra. Para que resuene tiene que haber armónico. Para que haya armónico tiene que haber melodía, ¿sí? Canto. Entonces, más allá de que uno diga yo no sé cantar, no hace falta saber cantar. Hace falta tener voluntad de resonar, ¿sí? ¿Se debe a las 4 horas en las activaciones o hacer solo una es incompleto? Preguntan. Yo aconsejo siempre por lo menos hacer el bastón. ¿Sí? El bastón, por lo menos para que todo lo que pase después fluya, pero haya orden en lo que fluya. ¿Sí? Con hacer el bastón ya está. Pero durante el yo sé que van a ser las activaciones que tenemos que hacer todos juntos durante el 2020 y 2021, sí que les voy a pedir que hagan las 4, que nos equilibremos todos con las 4 llaves. Vuelvo a repetir, no hace falta que sea el video. Eso es solo una técnica o una forma. Si ustedes encuentran una forma propia para encontrar un orden en estas 4 llaves, bienvenido, ¿sí? Lo importante es que se sientan cómodos en la forma en que lo hacen. Pero más allá de la comodidad, si hablamos de fluir, es importante que aprendamos a fluir una vez que tenemos orden en las herramientas. ¿Está? Entonces, por eso los invito a que descubran bien no sé qué estaba diciendo. Estaba leyendo una pregunta. Perdón. Si puedo hacer las 4 llaves el próximo sábado. ¿Sí?
Sí, las podemos hacer para empezar. Para empezar el próximo sábado podremos hacer las 4 llaves, así todos lo hacemos juntos. Vale. Bueno, esto referente a el sabijo, referente a la, a la importancia del idioma más allá de lo hablado, ¿sí? Yo lo uso el idioma, pero porque se me antojó, básicamente porque, bueno, ya que me acuerdo, por lo menos hago cosas del idioma, pero más allá de eso, lo que a mí me interesa es que se vea la estructura del idioma y en qué puede ser útil para nuestra vida diaria o para nuestra activación del planeta, concretamente en los últimos años. ¿Sí? Bueno, y esa es la razón por la cual quería compartir con ustedes un poco del Sayónico. Tenemos unos 20 minutos más que podría tratar de responder algunas preguntas. Si no tienen preguntas sobre el idioma, entonces me pongo a explicar gramática, numerología de hace 12.000 años. Hay un montón de cosas, pero no sé si sirven para algo. Gramática, ¿no? Dicen. Me encanta la gramática. Entonces, truco para memorizar las 36 consonantes. Miren, truco para memorizar las 36 consonantes. Normalmente las consonantes se agrupan por sonido, ¿sí? Espera un momento. Aún no me queda claro la parte que se toman las letras y se juntan desde uno que hasta hasta un, para que, para que, para encontrar el mensaje la puedas repetir. Uy, si me puedes volver a poner la pregunta de otra forma, porque no entendí bien qué es lo que estás preguntando. Se toma el nombre. Lo que decía del nombre de las letras, si es lo que preguntaste, lo que decía del nombre de las letras es que si estamos hablando del nombre, es de tomar la letra del nombre y a partir de ahí lo que significa ese nombre lo responde el siguiente, ¿sí? La M, ¿para qué? La A responde el qué de la M. La T responde el para qué de la A, ¿sí? Es como siempre el para qué, para qué, para qué, se va respondiendo bueno, en orden, en línea, en lo que significa cada letra. Si la M representa la puerta, la A va a explicar para qué quiero la puerta, ¿sí? Para que entre el espíritu. Ok. La A es el espíritu. La T va a responder para qué espíritu. La T es la tierra, entonces para que el espíritu venga a la tierra. ¿Sí? Es la forma en que se va respondiendo. Siempre la letra siguiente responde el para qué del anterior, ¿sí? Dentro de lo que sería la lectura de significado. Un momento. ¿Tiene el mismo efecto que hace 12.000 años? ¿O necesita alguna actualización? Me refiero a la sociedad y tantas cosas que cambiaron. Sí. Esto, que tiene 12.000 años, la forma de actualizarlo es el fluir, es el readaptarlo a las maneras que cada uno tiene hoy. ¿Sí? Antes era mucho más estructurado, ahora estamos haciendo en 4 horas un resumen muy grande de cosas que normalmente
se explicaban con muchísimo tiempo, bueno, obviamente no de esta manera, eran clases, ¿no? Como ir a la universidad para aprender esto, nada más. Entonces, ahora es mucho más fluido, yo lo simplifiqué mucho más de lo que era en aquel tiempo. Actualización en sí de esto es más que nada el fluir, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que cambiaron o se diversificaron del día de hoy es uno de los grandes conflictos es la comunicación debido a que hay tantas palabras para explicar cosas sencillas, ¿no? Pero bueno, de ahí surge mucha de la complejidad actual. Así que cuanto más al pasado nos vamos, más simple es, por más que no parezca. Cuanto más buscamos respuestas en el origen, más simplificado es todo, ¿sí? Las respuestas más simples serían las más acertadas. Y no por ello se desprestigia lo complejo. Lo complejo existe para poder desmenuzar lo que es simple y entenderlo de diferentes puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, la forma como se crean los 12 nombres del universo y las vocales con que se combinan las consonantes con las que lo conforman. Yo, por ejemplo, cuando se construyen los nombres del universo, Mahas, por ejemplo, tiene que ver todo con una cuestión de vibración. La M está relacionada a la A, entonces Ma. Luego digo más porque sigo hablando con la vibración anterior. Puede ser majis, porque la H está relacionada a la I, ¿sí? Entonces podría ser tranquilamente la palabra majis, ¿sí? Luego, por ejemplo, el siguiente nombre es Yae, que es de la AE, Vid, ¿sí? Y entonces el siguiente nombre ya tiene las dos vocales que le corresponden, I e I, ¿sí? Ya, Vid. No es necesario, se puede, para mantener un orden se puede utilizar la vocal con la consonante que elijo de grupo es, ¿sí? O sea, si yo tengo la M en el grupo de la A, digo ma. Si yo tengo la H en el grupo de la I, digo hi, ¿sí? Entonces, mahis, por ejemplo, puede ser ya, viv, ¿sí? Así es como se construye ese nombre. Pero después, por ejemplo, acá tengo geruch, porque tomo la U siguiente, ¿sí? Perdón, tomo el otro sonido de la U. Geruch, se puede decir Geruch, es dependiendo de la intención que se le quiera dar. Si se le quiere dar una intención de esa vocal o de otra vocal, no es específico. Por más que estén ordenadas de esta manera, puedo usar la G con cualquiera de las otras. Yi, yu, go, da igual. Es dependiendo de la entonación y la vibración que le quiero dar a lo que se trabaja. El nombre Viviana, dice acá, la V, o sea, la V, se dice V. Si yo digo Viviana, lo estoy diciendo con B, con la B alta. Viviana. Si digo Viviana, estoy diciendo con V. Entonces, depende qué vibración le estoy dando yo a mi nombre, ¿sí? La V significa la puerta hacia el más allá. Entonces, dependiendo si es en un aspecto positivo, significa la puerta hacia el más allá, ir más allá de lo que es ahora. En aspecto negativo, significa muerte. O sea, básicamente es pasar hacia el más allá, pero un poquito a la fuerza, sería, ¿no?
La V significa eso, una transformación inevitable. Es la puerta abierta hacia el cielo, significa la V. Se puede tomar desde lo positivo, lo negativo, como lo quieran. Para ver todas sus letras y para ver qué está en el video anterior, me tuve que ir. Todas las letras están en el video anterior. Pregunta, a ver si puedo bajar. Sí. ¿Qué significa Inside to Cairo? ¿Qué significa? O etimológicamente o letra por letra. Porque son cosas diferentes. Cairo en sayónico no significa nada. Si las palabras Kai y Ro, sí. Pero como nombre no significa nada. No sé si te referías a letra por letra. Entonces, Gaia en vibración del sayónico, G es universo, A espíritu y balance A espíritu. O sea que es el espíritu del universo en equilibrio. Es Gaia. Entonces, a ver. Pregunta si se podía hacer una grabación con cada sonido. Hay un. ¿Dónde está esto? Soy un desastre para mis cosas, para las cosas que he hecho. ¿Cómo está? ¿Está en YouTube? No. En YouTube están los sonidos, en el video de las 4 llaves está cada uno de los sonidos. Paso a paso. También hay un CD que no me acuerdo cómo se llama. Está en. ¿Cómo se llama este? En Spotify. Manual de activador planetario. ¿Sí? Sí, ahí está también. Las letras por letra está en Spotify. No sé si está en YouTube. Tendrían que buscarlo. El apellido representaría la vibración de la familia, sí, del linaje. Por una pregunta que leí acá. El nombre Jessica tienen que ver si lo dicen Jessica o Jessica, dependiendo cómo lo estás vibrando. Si es en Argentina, va a ser Jessica, entonces va a ser con SH el sonido, Jessica. Si es más en otros países, Jessica, por lo tanto, Y. ¿Sí? La I normal, la Y. Se me van los comentarios, se pasa muy rápido. La O es el fruto. La O es el fruto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de ser Arsayan hoy en día? Si esta filosofía y concepción del universo es más coherente que cualquier otro, significa que he decidido desde el futuro regresar en este momento para este propósito, aunque no lo recuerde. Ser Arsayan. En el pasado, ser Arsayan era un sacerdote que estaba destinado a aprender a hablar con el mundo, ¿sí? A entender el mundo y poder ser vocero entre el planeta y la ciudad. Hoy, en este periodo histórico, estamos viviendo un momento en que se está hablando mucho de la tierra y la sanación con el vínculo de la tierra, ¿sí? En que tenemos que escuchar a la tierra, tenemos que cuidar a la tierra, tenemos que proteger a la tierra, tenemos que ser más como la tierra, bla, bla, bla. Y esto hace que, por resonancia, en este periodo histórico, los trabajábamos como voceros de la tierra
empecemos a volver a tomar esa misma información. Entonces, ser Arsayan hoy en día es espiritualmente ser un ecologista, por decirlo así. A nivel, lo que un ecologista es a nivel físico, los que defienden a la Tierra, dentro de lo que sería a nivel energético espiritual, un Arsayan eran los que hablan con la Tierra, hablan con el mundo y tratan de hacer de intermediarios entre lo que la naturaleza y la sociedad está conversando y nos entienden. Entonces, por eso creo que hoy en día estamos volviendo a esta mentalidad del Arsayan, porque para construir una sociedad alineada al espíritu de la Tierra. Eso es lo que sería. Eh, ¿Cómo sabemos si la interpretación del nombre debe ser desde lo positivo o lo negativo? En realidad siempre están implícitas las dos, positivo y negativo. Entonces, no es que tu nombre sea solo negativo o solo positivo, sino que siempre están las dos opciones. Por lo tanto, si tu vibración baja, vas a estar en negativo. Si tu vibración sube, vas a estar en positivo. No es que el nombre esté determinadamente en positivo o negativo, sino que tiene que ver con qué proceso estás viviendo y la vibración que uno tiene en ese momento. Eh, Preguntan acá, ¿el nombre fue impuesto? ¿No lo escogimos? ¿Qué pasa cuando no nos gusta lo que nos pusieron? Cuando no te gusta el nombre que te pusieron es karma, se llama karma. ¿Sí? No karma una señora catalana, sino karma con K. ¿Sí? Esto es em, eh, que no terminaste de resolver cosas en otras vidas y por lo tanto estás condicionado por lo que tu genética y tu historia familiar te ha determinado. Porque es como, en esta lo tienes que terminar así. Entonces es el nombre de padres, de abuelos, de tíos, de lo que sea, para tratar de solucionar o resolver temáticas, por más que no te guste, es como materias pendientes, ¿sí? Entonces hay que resolverlo sí o sí. Eso es lo que significa el nombre que no te gusta. Puedes crearte uno nuevo, puedes elegir uno nuevo y a partir de eso cambiarte el nombre y volver y empezar con una vibración diferente. Pero yo lo haría hasta que no resuelva el por qué sigo teniendo el nombre viejo. No lo haría sino hasta eso. ¿Sí? Eh, a ver, hay muchas preguntitas. Elizabeth es dependiendo cómo lo pronuncies, si es con TH, Elizabeth o Elizabeth. Si uno dice Elizabeth, es con T. Si dice Elizabeth, es con TH, obviamente. Eh, en este tiempo... Uy, esperen que hay una pregunta muy larga. No me hagan preguntas muy de texto largo porque si no, no me da tiempo a responder las otras. Este tiempo en nuestra galaxia está pasando de la noche al amanecer, estaríamos trascendiendo nuestro pasado para expresar una nueva realidad, soltando y liberando lo que no fue para nuevamente ser desde un nuevo plano de conciencia. Todos los pasos reconociendo nuestro verdadero potencial nos ayudará a dar ese paso y así colaborar con otros que estén probando para darlo. Todo paso que nosotros como personas estemos dando para nuestro propio paso evolutivo deja inscripto en nuestro ADN ese salto o esas capacidades nuevas que hemos adquirido para que los otros que vienen puedan realizarlo mejor, porque nosotros llevamos la experiencia a través de la sangre. ¿Sí? Entonces, todo paso que hagamos, eh, bueno, va bien para los que vienen. Pregunta, ¿por qué el I am dijiste que no es correspondencia con nuestra lengua materna? O sea, el yo soy es lo que nos corresponde. ¿Por qué ama sí si no es esta lengua materna? No, no dije que no nos corresponde. Dije que
hasta que uno no entiende el significado de la palabra o la vibración de las cosas, no tiene el mismo efecto. Lo que pasa, esto surgió con una persona muy determinante, dijo, ¿por qué usas yo soy si el verdadero nombre que hay que utilizar es I am? Yo soy no es. Y en realidad no es así. En realidad lo que pasa es que las canalizaciones y los primeros mensajes del yo soy se habrán dicho en inglés, no lo sé. También tienen que ver con que I am, en realidad proviene de las palabras más antiguas del persa, que significan semilla universal, semilla cósmica. ¿Sí? Entonces, más o menos podría ir por un significado. El hecho de que se elija un idioma u otro no es la importancia. La importancia es qué peso emocional, vibracional, energético le pongo yo a esa vibración. ¿Sí? I am es fuertísimo cuando yo sé qué es I y qué es am. Cuando yo entendí el significado más allá del inglés, ¿sí? Más allá del persa. Cuando yo capté la vibración del verbo, puedo decirlo en cualquier idioma, ¿sí? Puedo decirlo Anna ¿cómo se llama? En árabe, puedo decirlo watashi en japonés, pero tengo que significarlo a mi campo vibracional, ¿sí? Entonces, la palabra yo soy, si hablamos en español, y yo sé qué significa yo soy, además es un palíndromo, es algo cíclico, es un significado muy preciso, ¿sí? Para lo que está trabajando. Decir yo soy tiene más peso para alguien que habla en español que decir I am, ¿sí? Porque tiene otro peso emocional e histórico, ¿está? Entonces, lo que digo no es que I am no nos corresponde, sino que I am es el que corresponde a todos los que hablan inglés para poder referenciarse desde su propia vibración. Pero si uno sabe y vibra en inglés, entonces I am le va a llegar al centro de la misma forma que decir yo soy. Y yo soy le va a llegar de la misma forma que decir I am al que habla en español. Tiene que ver con la vibración que yo pongo en la palabra. La palabra amma tiene también otra vibración que se corresponde con un significado que es espíritu que atraviesa las puertas para reencontrarse a sí mismo. Eso significa amma. Entonces, cuando yo estoy trabajando sobre el significado de soy el espíritu que atraviesa todas las puertas dimensionales para encontrarse consigo mismo, voy a decir amma. ¿Sí? Aplicable a cualquier cosa, pero tiene que ver con la vibración con la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Pregunta. Si tenemos tierras, ¿somos guardianes aunque no se utilice o imperativo hacer uso de la tierra, terrenos? ¿Cómo? Guardianes de la tierra, o aquellos que hablan de la tierra, no significa tener tierras, sino que significa ser el que representa a la tierra. Por favor, más preguntas, porque en cualquier momento tengo que cortar y no voy a poder llegar hasta el final. Para interpretar los nombres, traten de buscar los significados que di en las consonantes, ¿sí? Cuando quieran interpretar un nombre, pero tengan en cuenta de que muchas veces por cuestiones de idiomas, o si uno recuerda un nombre de otro lugar o lo que sea, a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Esto es para leer vibración, no significados. ¿Está? Diferenciemos vibración de significado. No significa que mi nombre, por empezar con M, sea
que yo, bueno, en mi trabajo sí, soy un portal y por lo tanto empiezo con M, soy una puerta, portal. Pero otra persona que se llama Matías, que no tiene nada que ver con trabajar con los portales, no significa que vaya a ser una persona que vino a trabajar con portales. Porque Matías, por ejemplo, es un nombre hebreo que significa regalo de Dios. Entonces, o don de Dios. Entonces, no tiene que ver con una puerta, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es significado vibracional, no etimológico. ¿Está? Entonces, a lo mejor ustedes recuerdan un nombre o tienen un nombre, pero esto lo que está hablando es de la vibración del nombre en general y no del significado del nombre. ¿Está? Para que se entienda la diferencia. Cuando tanta gente en un territorio se llama igual, ¿influye en el sitio? Sí, sí, influye la vibración. Cuando tanta gente se llama igual en un mismo lugar, puede ver con que la conciencia de ese lugar está expresando ese nombre, está expresando esa sintonía. Muchas preguntas muy personales y no me voy a poner a explicar el nombre de cada uno ahora. Bueno, vale. Entonces, lo que habíamos dicho antes, trucos para memorizar las consonantes. Una de las cosas que obviamente podemos interpretar o podemos ver es que cada grupo suele tener un mismo sonido, ¿sí? Entonces vemos acá que el primer grupo es el otro es todo, el otro es ¿sí? Se fijan, los sonidos son parecidos. ¿Sí? ¿Sí? Son todos parecidos. Menos estos. Podrían ser parecidos, pero entonces, todos los grupos están ordenados por vibración, no son letras sueltas, ¿sí? Este es un grupo nasal, grupo lingual, grupo gutural, grupo labial, sí, el grupo, sí, otro grupo labial fuerte, otro dental, grupo dental, ¿sí? Entonces, todas las vibraciones, el sonido de S, estos son similares. Entonces, dentro de una misma resonancia, dentro del sonido van a estar las otras. Dentro del sonido y están las otras. Dentro de g están las otras. Están las otras. Y así. Entonces, una forma de acordarse de esto es que son sonidos. ¿Sí? Que son todos sonidos. Y para mí la forma fácil es que en lugar de recordar M, N, NH, Ñ, I, ¿sí? Es buscar el sonido que les conecta a todas. Go, ¿sí? Un sonido que conecte a todas las palabras juntas. Mananya, yalala, gewexera. Se puede crear una palabra para tratar de acordarse el nombre. Afifaba. Una vez creé un nombre para cada una para tratar de acordármelas en el orden que corresponde.
Bueno, eso. ¿Sí? Entonces, quedo en que les voy a pasar, en que ustedes van a ver las 4 llaves. El sábado que viene las vamos a hacer las 4 llaves y vamos a pasar a explicar la activación de un lugar físico, teniendo en cuenta todo esto, lo que es una activación. ¿Sí? Vamos a repasar eso bien, cómo hacer la doble espiral, todo para trabajar las activaciones de un lugar, ya habiendo hecho el proceso de las 4 llaves. ¿Y qué más? Y les tengo que pasar entonces el cuadrito, que luego lo vamos a subir acá al campus, el cuadrito con las consonantes y los significados de las consonantes para que les queden escritos y así referenciarse a ello. ¿Está? Y los sonidos, si para los sonidos, vayan al video de YouTube donde dice las 4 llaves, ¿sí? Busquen ahí, y también en el, ¿cómo se llama? En Spotify, el audio de, ¿cómo se llama? El libro que escribí, el manual del activador planetario. Eso. ¿Está? Bueno, sin más, entonces nos vemos el próximo sábado para hacer las 4 llaves y para hablar de la activación de un lugar físico. ¿Sí? Bueno, me voy, que me tengo que acomodar las cosas porque tengo un vuelo a la madrugada y me tengo que ir. Como siempre, viajando. Así que muchas gracias por estar ahí, por compartir y seguimos el próximo sábado. Así que hasta la próxima.